¿Quieres el video y todo? Ya. Buenos días a todos y todas. Estamos ya grabando esta clase. Hoy día tenemos un invitado especial estelar. Para que no se siente, mi amigo personal, Andrés Moreira, doctor en botánica y trabaja en biogeografía de plantas chilenas y diversidad. Así que del Instituto de Geografía de la PUCB. Así que dejo con ustedes en esta clase estelar invitada sobre biogeografía de plantas chilenas a Andrés Moreira. Adelante, por favor. Les pido si pueden prender sus cámaras porque a Andrés no le gusta ver así como pantallas negras con nombre, ¿ya? Sí, además, de repente me gusta interactuar un poquito con los estudiantes y las estudiantes para saber si vamos bien, si se entiende, si me arranqué con los tarros o si hay algún tema en particular que quieran tratar. La gracia de ser profesor invitado es que uno puede darse ciertas licencias en divagar y después no lo van a evaluar ni lo van a tirar a partir. Y lo malo es que uno llega desenchufado, entonces puede ser que toque temas que ya vieron o toque temas que no pensaban ni siquiera revisar, entonces ahí también hay que ir calibrando un poquito. Quisiera hacer una lluvia de ideas primero, así como Cristian dijo que íbamos a hablar de selección natural más tarde, así es que podemos ir mencionando algunos nombres y ustedes me van diciendo si es que escucharon algo alguna vez y para profundizar en eso o irnos por otro lado y ahí vamos viendo. ¿Les dice algo el nombre de Darwin? No Sí. se peleen, aquí Cristian va poniendo puntitos al que salta más rápido. No escucho. Sí, lo que pasa es que estaban poniéndolo en el chat, a lo mejor por eso. A ver, Paula, ¿qué es lo que ha escuchado de Darwin? Que es un explorador principalmente. Viajó, recorrió y observó y fue identificando ciertos patrones y o sea, también fue como registrando las plantas que veía, los animales que veía y cómo se comportaban o qué cosas le pasaban. Súper. ¿Y de biogeografía habrá escrito algo? A ver, ¿quién más está por aquí? Javier Antonio, de biogeografía. ¿Habrá escrito algo Darwin? No estoy muy seguro si haya escrito algo, pero lo que sé sí es que estuvo por aquí por la serranía de Chilicauquén, que de hecho por eso ahora se llama, creo que la subida o el camino de Darwin, y creo que recolectó unos fósiles en el Mauco, parece, no lo sé, o se los regalaron, y subió el Cerro La Campana también. Y me parece que ahí llegó a la conclusión de que el nivel del mar en algún momento estuvo, ¿no es cierto?, a otro nivel, una cosa así. Porque vio, ¿no es cierto?, cómo hicimos el desplayo y vio que cómo cubrían las nubes la mitad de los cerros. Algo así como una anécdota, me acuerdo, pero que haya escrito algo específico, seguramente, pero no lo he leído. Excelente. Tenemos algunos elementos ya. Estuvo en Chile, estuvo en la región. No sabía yo lo del Mauco, hay que corroborarlo. Está bueno ese dato. Y, podemos complementar diciendo que una mujer naturalista, María Graham, que viajó también por Chile, ella fue específicamente una de las que, para no estar nombrando siempre hombres famosos, ella fue la que pudo corroborar cambios en nivel del mar a propósito del terremoto, de uno de los terremotos famosos de Chile, no me acuerdo cuál, y les puedo mandar la información específica. Y no querían aceptar su testimonio en la Sociedad Geológica de Londres por ser mujer, pero finalmente la observación objetiva del cambio de nivel marino que ella pudo reportar prevaleció y su nombre se mantiene en los sitiales de la fama de la ciencia y del naturalismo.
Eso como una disquisición. ¿Una consulta? ¿Perdón? Sí, Sí, sí. María Graham también no era famosa por su grabado de la zona en Chile, o es otra persona. Tenía, tenía algunos grabados en sus trabajos, algunas ilustraciones, pero la que sí fue muy famosa por sus pinturas fue Marian North, otra viajera que recorrió Chile posteriormente. Bien, volvamos a Darwin entonces. ¿Le suena el nombre de Wallace? Hola, profe. ¿Sí? Dígame, ¿Escucha? Diego. Sí, a mí también me suena el nombre de Darwin y Wallace. Yo tuve la oportunidad de leer el libro El viaje del Beagle en algún momento, que, o sea, que realmente no se llamaba así, pero es un diario que Darwin tenía y cuando iba anotando su experiencia. Y también me gusta mucho, admiro mucho a Darwin en general por su capacidad de ser metódico y su prudencia que también lo caracterizaba en la época. Y por lo que sé, también hizo cosas de biogeografía, pues, hizo cosas de muchas disciplinas, porque en aquel momento era como todo muy exploratorio, y fue describiendo también zonas de la Patagonia, montes, lugares, como decía mi compañero, con fósiles. Y también Wallace, tengo entendido que paralelamente había desarrollado la teoría de la selección natural. Y ellos en algún momento se encontraron, ¿no? Tuvieron una anécdota así bien curiosa. Exactamente. Muy buena la compilación. Lo que ocurrió fue una especie de confluencia de ideas y mientras Darwin escribía vino a Chile a los 23 años, era muy joven, era como ustedes. Pero después se demoró mucho tiempo en elaborar su teoría, ordenar sus escritos, ordenar sus notas. No solo escribió la teoría de la evolución, el origen de las especies, sino que escribió 7, 8, 10 libros, entre ellos uno de orquídeas, que seguramente Cristian se los habrá presentar más adelante. Y tengo también un articulito de eso, por si acaso no lo conoce, colega. Si ya se los vamos a compartir. Sus amigos Lyell y Hooker lo incitaban a que publicara su trabajo y Darwin no se atrevía. ¿Por qué no se atrevía? Ya está llegando a los 50 años. No se atrevía a publicarlo porque en ciertos aspectos su teoría contradecía la visión cristiana de la situación. Y aunque fue bastante hábil para dejarlo bien esbozado entre lo que podía hacer y lo que no podía hacer, no se atrevía a publicarlo porque creía que su señora lo iba a poner de patitas en la calle, que era una persona muy creyente. Entonces sus amigos lo incitaban a que lo publicara y finalmente fue porque Wallace mandó una carta a la Sociedad Geológica de Londres diciendo que él estaba haciendo muchos descubrimientos en el sudeste asiático y que él tenía ideas y una propuesta para una teoría de la evolución, que finalmente Darwin se lanzó a la piscina, como decimos, y publicó su famoso El origen de las especies. Y Wallace no le guardó rencor, al contrario, lo consideraba un honor que se haya inspirado en sus descubrimientos, que hayan compartido ideas y descubrimientos, y que el honor finalmente se lo llevó casi completo Darwin, pero hasta donde yo sé y hasta donde registra la historia, no fueron competidores, sino que fueron en ese sentido colaboradores. Cosa que una enseñanza hasta el día de hoy para la gente que compite en ciencias en vez de colaborar. Y como biogeógrafo, en todo caso, pasó a ser más conocido Wallace finalmente, y aún hoy día se reconoce su
su mapa de las regiones zoogeográficas del mundo como uno de los mapas más completos y originales y inspiradores en la historia de la biogeografía. Pero Darwin no se quedó atrás tampoco, porque de su, si no me equivoco, el origen de las especies son 12 capítulos, y los que lo han leído me pueden corregir. Y si mal no recuerdo, 2 de esos capítulos hablan de distribución geográfica y de biogeografía. Así es que ahí tenemos a 2 impulsores notables de la biogeografía en la historia. Podríamos mencionar otro personaje para pensar en aproximarnos un poquito más a la biogeografía, que fue Humboldt. No sé si han escuchado, han oído hablar de Humboldt. De las corrientes de agua y las zonas costeras. Ya, sí. La corriente Como fría de Humboldt que baña nuestras costas ha sido nombrada en honor a Humboldt. Pero ¿quién sería esta persona? ¿A alguien le suena? ¿Fue danés, fue alemán, fue prusiano? ¿Hizo algo bueno, algo malo? ¿Fue posterior a Darwin o anterior? Creo que anterior o no. ¿Cómo dice? Me tinca que es anterior a Darwin. Ajá, justamente. Es anterior a Darwin y fue una gran inspiración para Darwin. De hecho, se le considera el padre de la biogeografía, aunque hoy en día está cuestionado esto de buscar al padre de algo, sino que más bien fue uno de los impulsores más destacados e iniciáticos de la disciplina. En 1803 publicó su famoso ensayo acerca de la distribución de las plantas a partir de sus viajes por América. Había hecho un viaje por las Islas Canarias, después viajó hasta América y se le considera el descubridor científico de América, Alexander von Humboldt. No es que en América no haya habido nadie, había una ciencia americana, y entre los personajes más destacados que encontró Humboldt en Colombia estaba un naturalista que se llamó Caldas. Pucha, como está grabado no me atrevo a tirar nombres, pero me parece que era José María Caldas, o si no, en la localidad de Caldas, en Colombia, ahora hay un ron muy famoso. Pero bueno, esa es otra disquisición. Y Andrés, Caldas, preguntan en el chat si Rudolf Filippi aportó también algo a la biogeografía. ya, perfecto. Muy buena consulta. Vamos a hacer esa conexión entre Humboldt, Darwin y Filippi. Perfecto. Humboldt se considera el descubridor de la ciencia americana. Eso significa un poco desconocer lo que existía antes como ciencia a partir de la tradición maya, de la tradición azteca, pero lo que se considera como ciencia occidental inspirada en América se considera a partir de Humboldt, a partir del 1800. Y él inspiró también a varios naturalistas posteriores, entre ellos Darwin. De hecho, Darwin se llevaba los libros de Humboldt en su viaje, llevaba los libros de Humboldt y los de Lyell, que era un geólogo famoso de la época, para tratar de entender el mundo que veía a su alrededor. Y
Hay un trabajo bastante reciente de una colega alemana, Andrea Wulff, que hace como una biografía bien, ¿cómo se dice? Anecdótica, con todas las anécdotas de la época, que se llama La invención de la naturaleza. Nosotros pedimos ese trabajo para la biblioteca, deben haber por lo menos 10 copias en biblioteca, pero lamentablemente no se puede, uno no se puede acercar a la biblioteca, pero tengo la introducción del texto para compartirlas con ustedes, les interesa, la invención de la naturaleza. Y entre algunas cosas que los podemos ver después en un PPT, seguro que lo tengo por ahí, pero se los puedo mostrar acá más fácil, más directo en la taza. Esta es una de las ilustraciones más famosas de Humboldt, que es un perfil del monte Chimborazo en Ecuador. Y cuando llegó a inicios del 1800 al Chimborazo, se consideraba que el Chimborazo era el monte más alto del planeta, no se conocía a la altura del Everest. Así que él decidió escalarlo. Y en la medida que lo iba escalando, se dio cuenta que la vegetación iba cambiando. Entonces partió de la selva, ¿cierto? Después pasó a un bosque enano, después pasó a un matorral, después pasó a un matorral de altura, y después finalmente llegó a la línea de nieve, y ahí describe que le empezaron a sangrar los ojos, se le empezó a sangrar los oídos, y le empezó a afectar muy mal la altura. Todo eso está descrito en su bitácora. Pero lo más interesante, aparte de lo anecdótico, es que él describió por primera vez una zonación altitudinal de la vegetación, que se considera como el inicio de los trabajos de biogeografía y la relación entre la distribución de las plantas, el clima y los cambios en altura o altitud. Y después todos los biogeógrafos que hemos seguido hemos tratado de trabajar en entender esta relación entre la distribución de las plantas, los cambios de clima, de suelo, de relieve, y los cambios sobre todo en el perfil de altitud, que en Chile tenemos un verdadero laboratorio natural para estudiar esto. Y si me preguntan por... Ahí está, gracias Francisco José de Caldas, muchas gracias por el... Yo le había puesto José María, pero Francisco José. Y dice Diego que el Chimborazo es el más alto desde el centro de la Tierra. Efectivamente, como la Tierra es un poquito chatita hacia el centro por su propio sistema de rotación, se va achatando en los polos. Efectivamente, el Chimborazo es tomado desde el centro de la Tierra el monte más alto, pero en esa época eso no se sabía. Y en cuanto a Rodolfo Filippi fue posterior. Llegó en 1820, puede ser, 1830 a Chile, proveniente de Alemania. No sé ustedes si son buenos para la historia, pero lo traía su hermano Bernardo Filippi, que estaba relacionado con el gobierno de la época, y con Vicente Pérez Rosales, que estaba encargado de colonizar el sur. Y lo trajo su hermano, y Rodolfo Filippi se encargó de realizar un trabajo muy, muy detallado de estudio de las plantas chilenas, y no solo era muy estudioso, sino que era muy bueno para ir al campo, muy bueno para encontrar plantas. Además era aparentemente, no sabemos si muy amistoso, o se encargaba de que mucha gente le llevara plantas, y de esa forma pudo describir más de 3000 plantas, es decir, describió casi la mitad o más de la mitad de la flora de Chile en 40 años de trabajo, una cosa así. Y por si eso fuera poco, además, formó a un hijo, Federico Filippi, que también siguió esta tradición familiar, y también a su vez estudió bastante,
no llegó a superar al padre, pero sí fue un gran estudioso de la botánica chilena. Así es que ahí tenemos nombres muy, muy reconocidos en la botánica chilena. Javier nos está aportando aquí que llegó en 1851 a Valparaíso. ¿Se refiere a Filippi, me imagino? Sí, sí. Yo tengo, como se llama, la hacía la pregunta también, porque tengo un libro aquí y sale una parte, una imagen, el estudio de la vegetación del volcán Etna. Entonces sale como una imagen que mostró antes que tenía la taza. Entonces por eso mismo le preguntaba, que tenía la duda. Pero ese libro que tiene ahí es de Humboldt. No, de Philippi. Es Ah, el orden prodigioso del mundo natural. perfecto. Perfecto. ¿Y esa imagen del Etna es una imagen realizada por el propio Filippi o está inspirada en otro trabajo? La realizó él, es un dibujo a pluma coloreado en acuarela, original de él. Perfecto. Así está ahí. Perfecto. ¿Lo ves? Muy bien, muy bien. Ese. Excelente. Era muy famoso por Eh, sus ilustraciones, son bastante buenas. Y muy... Bueno, antiguamente los naturalistas tenían esa gracia, que se entrenaban en botánica o ciencias naturales en general, botánica, geología en el caso de Darwin. Darwin, de hecho, era más geólogo que biólogo. Después la biología decidió adoptarlo, pero él tenía formación de geólogo y, y paleontólogo. Y tenían entrenamiento en dibujo, porque como no existía fotografía en esa época, tenían que tener entrenamiento en dibujo. De hecho, para terminar esta secuencia de naturalistas, podemos mencionar a Carlos Reige. Y Carlos Reige lo trajo el hijo de Filippi, es decir, Federico Filippi, para hacer clases de botánica y dibujo en la escuela de Constitución, en el Liceo de Constitución, en 1889, si no me equivoco. Y bueno, eso, venían explícitamente a hacer dibujos de botánica, o sea, clases de botánica y dibujo. Así es que si su profesor Atala no los hace entrenarse en dibujo, estamos mal. Hay que recuperar esa tradición. ¿O no, Cristian? Como el Aarón. Sí, exacto. Tenemos algunos emblemáticos estudiantes de biología y botánica y el Aarón ahora está muy bien, está trabajando en la ilustración de la flora de Putaendo, de hecho. Yo le vi unos dibujos de Em, unas teráceas, están, pero Oye, esas se las encargué yo, po. Eran asteráceas, ¿cómo no? Bueno, hablemos un poquito entonces de la distinción entre, vamos a hablar un poquito de las principales familias también, si nos da el tiempo, y también vamos a hablar un poquito a propósito de esto, y también acuérdenme de mandarles el trabajo de Carlos Reige, donde hace un resumen de todo lo que estamos hablando aquí y habla del trabajo de Filippi, de los trabajos previos. Hay un trabajo muy bueno, que es el de Carlos Reige, que es la Geografía Botánica de Chile, de 1907. Tuvo una traducción recién en 1934 y ese libro estaba perdido en la Biblioteca Nacional y en los museos, y el año 2014, si no me equivoco, hicimos una reedición que está en la Biblioteca Nacional, está descargable. Así es que ahí tienen una muy buena síntesis de la flora y la vegetación de Chile y también la historia del descubrimiento de nuestra flora. También hay una buena síntesis en esta página web que les voy a compartir ahora.
Tengo varios PowerPoint para compartir, pero generalmente me tardo como 1 hora en llegar al PowerPoint. Esos trabajos originales estaban en alemán, ¿cierto? Los trabajos originales estaban en alemán. El viaje al desierto de Atacama de Filippi, el original está en alemán, pero tiene también una traducción posterior. La geografía botánica de Chile tiene la traducción de 1934 y la reedición. Y hay trabajos como los de Johnston, de Paposo y tal, que nunca han sido traducidos, pero estamos trabajando en ello y vamos a tener una traducción de aquí a fin de año. Por si les interesa algún lugar en particular. No sé si se ve estoy supuestamente compartiendo una pantalla de la Cloris chilensis. revista electrónica Cloris Chilensis. Sí. ¿Sí? Sí, Ya. sí, sí. Aparte de ser una muy buena revista electrónica de acceso libre y que a partir de este último número tiene todo descargable en PDF, también tiene unos documentos permanentes que yo me atrevo a recomendarlos porque los he elaborado yo mismo con Mélica Muñoz Chic. Hay varias claves de identificación, están las claves de varios géneros, y además están estos dos links que tenemos aquí en rojo. A ver. Este primero, que es específicamente acerca de los géneros endémicos de monocotiledonias de Chile continental, y podemos revisar uno a uno cuáles son los géneros endémicos de monocots, partiendo por las conanteras, los Epipetrum, fascicularia, la famosa lluvia, que ustedes Ojo, la Andrés, conocen y la han visto. ¿Perdón? ojo que ellos son de primer semestre de primer año y no han tenido cursos de diversidad todavía. Entonces, estamos recién aprendiendo el concepto de diversidad, pero no tienen muchas nociones, al menos formales, sobre diversidad de plantas. ¿Ya? ¿Ya? No, me refiero a que si tú les nombras género, no necesariamente como que les va a decir algo. Ese es mi punto. Ah, bueno, perfecto. Pero si les digo monocotiledonias, ¿les suena algo? A ver, coméntenme. No, profe. Dicen que no. Ahora veo mi pantalla. Ven, eso refuerza mi punto sobre educación sobre plantas en el colegio, que en general es malaza. Bueno, básicamente podemos dividir las plantas con flores en dicotiledonias y monocotiledonias. Y las monocotiledonias son las que cuando van emergiendo como plantulas, como plantitas, solamente se les ve un cotiledón. ¿Tú me estás rayando la pantalla o alguien lo está haciendo? El profe. ¿Y cómo se hace eso? Después me cuenta. Eso parece una orquídea. A ver, completa la explicación. Tú que eres más especialista. Si sacas el micrófono te vamos a escuchar. Ahora o sea, sí. Si lo activas, perdón. Lo que hice fue un esquema chanta ahí de qué es una monocotiledonia, una dicotiledonia y qué significa eso. Los cotiledones son las hojas embrionarias. Si alguna vez han germinado poroto, se han dado cuenta que cuando el poroto germina, ¿ya? El poroto germina, esta mitad del poroto, ¿cierto? Le sale como una colita, ¿cierto? Y posteriormente cada una de esas mitades del poroto se abre, ¿sí? Se abre y comienza a salir las hojas verdaderas. Cada una de esas mitades de un poroto es un cotiledón, es una hoja embrionaria que en este caso tiene muchas reservas, ¿ya? Y si ustedes lo cuentan, tiene 1,
y 2. Entonces es una dicotiledonia. Lo mismo, por ejemplo, un cuescopalta. Si ustedes alguna vez han puesto un cuescopalta a germinar, ven que es una mega semilla, ¿cierto? Pero igual cuando germina esto, se parte así y queda un pedazo por cada lado y la parte del medio empieza a brotar las hojas, etc. Cuando es una monocotiledonia, tiene un único cotiledón, ¿ya? Y eso lo pueden ver, por ejemplo, en el trigo, en el maíz y en cualquier monocotiledonia como las orquídeas, etc. ¿Ya? Hay algunas características morfológicas que las diferencian. Por ejemplo, usualmente aquí las flores son de 3 o de 6. El mono está súper feo, pero ya. Y en cambio en las dicotiledonias las flores generalmente son de 4 o de 5 partes, ¿ya? O múltiplos de 4 y 5 o múltiplos de 3, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un lilium, si se fijan, es como de esta, pero, qué sé yo, un hibisco es de esta. ¿Se entiende más o menos? Explicación hiper, súper corta y chanta, pero como para clarificar, ¿ya? ¿Cómo lo hiciste? Adelante, adelante estudio. ¿Cómo lo hiciste? Me gustó esa intervención en pantalla. Después me enseña. ¿No hiciste el curso Zoom, pues, Andrés? No, no hay tiempo, no hay tiempo. Bueno, entonces, los que se consideran endémicos, que vamos a hablar también, alcanzamos a tocar muchos temas, pero en forma muy superficial, pero después Cristian puede profundizar y después me pueden invitar más adelante en el semestre de nuevo si quieren. Ahí pueden hacer una votación al final de la clase. Lo que se considera endémico es exclusivo de una región. Entonces, si dice géneros endémicos de monocotiledonias de Chile, quiere decir que son los géneros que solo existen en Chile, son exclusivos de Chile. El endemismo es un concepto bastante relativo porque puede ser endémico de una región, puede ser una planta endémica de la región de Valparaíso, o incluso tenemos especies que son endémicas del Parque La Campana. Pero usualmente se usa el endemismo asociado a límites geopolíticos. Entonces se habla de géneros endémicos o plantas endémicas de Chile, de Argentina, de Bolivia, etc. Y estos son Andrés, todos los géneros. ahí están incluidos los poáceas o no están las poáceas? Acá en esta lista, ¿Sí? ¿No hay géneros de poáceas endémicos? la mayoría de las poáceas que son líneas están compartidas con Argentina, por eso no se consideran como endémicos de Chile. Déjame ver, no tenemos ninguna gramínea endémica como género. No sé si han revisado la diferencia, o sea, la clasificación taxonómica jerárquica, familia, género, especie. ¿No han llegado a esa parte todavía? Eso sí, ok. O sea, sabemos que clasificamos el mundo natural en grandes grupos, que son los reinos. Después los dividimos en otros grandes grupos que son órdenes, clases, familias, así en forma decreciente, y llegamos a las especies. Bueno, aquí estamos hablando de los géneros, y cuando hablamos de los géneros, el que más conocemos, más conocido es el género Lluvea, que es la palma. La palma chilena consta de una sola especie y la tenemos bastante bien representada en la región de Valparaíso, con algunos problemas de conservación por el hecho de que en las quebradas del Salto y ahí arriba en Gómez Carreño están bastante amenazadas sus poblaciones sobre todo por el avance inmobiliario y por los incendios. Es considerada una gran excepción dentro de este grupo porque ustedes verán que la mayoría de ellas son hierbas, pequeñas plantas herbáceas,
y la palma se considera como un árbol o una hierba gigante. Hay algunos que lo consideran un árbol y otros que lo consideran una hierba gigante. Para los estudios de impacto ambiental, usualmente lo ponen como hierba sin importancia, y nosotros insistimos en que es un árbol de gran importancia ecosistémica, paisajística, y por el hecho de que además está considerada una especie vulnerable y amenazada de extinción. Aquí tenemos una pelotita que representa un mundo, y esto es lo que nos va a indicar desde una perspectiva biogeográfica, que es la distribución de estas especies. Aquí estamos viendo la distribución de las especies de Miercia, y tenemos una distribución, aquí se representan las regiones de Chile, desde el sur de la región de Coquimbo, pasando por la costa de Valparaíso, la depresión intermedia y la precordillera de la Metropolitana, y el sur de la región de O'Higgins. Esa es la distribución de este grupo en particular. Y tenemos una localidad en la región de la Araucanía, en la cordillera, y aquí tenemos un gran vacío de distribución. Este vacío de distribución lo interpretamos de dos formas, de tres formas posibles. La primera posibilidad es que este sea simplemente un error, y que a la persona que estaba elaborando este mapa se haya confundido con la latitud, y en vez de haber ingresado un número 34 grados sur, ingresó el número 40 grados sur. Primera situación puede ser un error. Segunda situación puede ser que la distribución en forma natural se da de esta manera, y por razones que desconocemos, incluso por razones de que las semillas de este grupo a lo mejor, estamos especulando, la pueden llevar las aves. Puede ser que un ave haya transportado una semilla y tengamos una pequeña población aquí en el sur de la región de la Araucanía. De hecho, esa es una de las razones con las cuales explicaba Darwin en su famoso libro la distribución de las plantas que son similares, pero se encuentran en dos continentes distintos, que ese es un problema biogeográfico que podemos profundizar un poquito. Él lo explicaba por el transporte por aves, básicamente. Después vinieron otras explicaciones que vamos a ver a continuación. Entonces, puede ser un error, puede ser que efectivamente esa sea la distribución de la especie y que se considera como una distribución disyunta, es decir, especies muy emparentadas o muy cercanas que tienen un gran área de distribución en la cual no se encuentran. Y hay una tercera posibilidad, no sé si a alguien se le ocurre una tercera posibilidad. Error, distribución disyunta o... Que no se hayan realizado observaciones en esos lugares donde no hay. Muchas gracias, Christopher. Un punto para Chris. Exactamente. En muchas ocasiones tenemos vacíos de información producto de que no se han hecho expediciones a esos lugares. La planta puede tener, hablando de un bichito o de un insecto, recién estamos empezando a trabajar en biogeografía de insectos. Y son tremendos vacíos de información de bichitos que jamás nadie ha encontrado o que nadie los ha buscado. Y efectivamente puede ser vacíos de información. Ahora contamos con un montón de herramientas para llenar estos vacíos de información y proyectar modelos de distribución, y etcétera, pero eso lo vamos a ver en otra oportunidad porque ya es mucha información. Bueno, en esta página ustedes pueden aproximarse a un grupo de plantas que son las endémicas monocotiledóneas, y en esta otra página ustedes pueden aproximarse a la labor del Herbario Nacional, el principal repositorio de plantas chilenas en formato de herbario. Aquí vamos a encontrar
las carpetas en las cuales se basó Filippi para describir plantas chilenas, en las cuales se basó Reige. Todos los botánicos que han pasado por nuestro territorio han dejado muestras de recolecciones de plantas en el Herbario Nacional, y se considera un espacio de conservación de estas plantas en estado de herbario, y también un espacio de conservación del conocimiento. Una de las historias más dramáticas y tristes en ciencia latinoamericana ocurrió el año pasado, cuando se quemó el Museo de Historia Natural de Río de Janeiro y se perdió información de decenas de años, centurias de información que estaban depositadas en el herbario de Río de Janeiro. Y por eso los museos y los museos nacionales son un espacio, un lugar especialmente importante para la conservación del conocimiento de la biología, de las biotas de un territorio. Y lo que yo les estaba contando así en forma muy apurada está bastante descrito aquí a partir de el descubrimiento del Estrecho de Magallanes, cuáles fueron los botánicos que llegaron a nuestro territorio. Está mencionado Hooker, que fue el amigo de Darwin. Está mencionado Claudio Gay, que fue un francés que también hizo gran labor, y entre ellas fue fundar el Museo de Historia Natural. Está la historia del propio museo también, y aquí tiene un rol importante que es jugar tanto Rodolfo Filippi como el hijo Federico, y hay otros especialistas, Francisco Fuentes, que fue especialista en Isla de Pascua, Marcial Espinosa, que era especialista en hongos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí se pueden entretener conociendo la señora Eugenia Navas, que falleció recientemente el año pasado, y que ha hecho hasta el momento la que se considera la flora de la región metropolitana más completa, en 3 tomos. Y bueno, gran parte de la historia de la botánica está asociada al Museo de Historia Natural, y también al museo, a la Universidad de Concepción, que esa es otra historia, pero se las puede transmitir Cristian más adelante. Y hablamos un poquito de la conservación aquí, de las plantas chilenas, cómo se consideran que están en categoría de en peligro de extinción, o vulnerables, o incluso pueden estar extintas. Esto está un poquito desactualizado porque hay un trabajo mucho más reciente, pero para que tengan una idea de la importancia de la conservación de las plantas y estos espacios en los cuales uno conoce mucho más de ellas. Y ustedes ven, siempre asociamos, y eso es desde una perspectiva biogeográfica, siempre asociamos al conocimiento de las especies su información acerca de la distribución. Y si vemos aquí ejemplos de especies amenazadas, ¿cierto? Vamos a ver los ejemplares de herbario. No sé si están funcionando todas las pestañas, puede ser que haya una pestaña que no me funciona o que esté funcionando mejor. A veces también influye el navegador. En este navegador a veces no me funcionan bien las pestañas. Pero por lo menos tenemos el ejemplar de herbario en el cual uno puede conocer una especie tan poco conocida como es Berberidopsis coralina. Y esta especie nos va a servir como excusa para hablar un poquito acerca de distribuciones. No me funciona el mapa, pero nos va a servir como excusa para hablar de... Este es el Michay rojo, que se encuentra solamente en la región del Biobío, en lugares bien recónditos, y además su especie hermana es una especie que se encuentra en Australia. Entonces nos va a servir para
reflexionar un poquito acerca de cómo es posible que existan especies emparentadas que están en el sur de Chile y en Australia. Y eso Darwin lo interpretaba como semillas que podían transportar las aves a largas distancias. Pero después llegó la teoría de la deriva continental a propósito de, o esbozada en 1915 por Alfred Wegener, y de ahí surgió la teoría de la tectónica de placas y del movimiento de los continentes. Entonces, en biogeografía estamos siempre intercambiando ideas en relación con estos dos procesos. Podría ser una dispersión de larga distancia entre Chile y Australia, o podría ser que el antepasado de estas plantas haya estado distribuido en un megacontinente que después se fragmentó, que se llamaba Gondwana. Es decir, que estas plantas o sus ancestros son suficientemente antiguos como para haber vivido ese periodo de fragmentación hace 200 millones de años atrás. No sé qué es lo que nos estás tratando de representar ahí, Cristian. La hipótesis de dispersión, como de que puede haber como dispersión de larga distancia también. Claro, claro, claro. Bueno, hoy día tenemos, eso es la hipótesis bruta, digamos. Uno puede decir, esto puede ser tan antiguo como 150 millones de años, porque también el registro fósil tiene que coincidir con esto. Entonces ahí es cuando empezamos a estudiar los fósiles, empezamos a estudiar la distribución original, y también día podemos avanzar en conocer los aspectos moleculares de las plantas, y con estudios moleculares también se puede establecer cuál es aproximadamente la edad de un grupo, y de esta forma podemos decir, claro, si el grupo pues a través de estudios moleculares nos dice que tiene 25 millones de años, no puede ser que se haya generado hace 150 millones de años, cuando las tierras estaban unidas en Gondwana. Entonces, con eso nos entretenemos los biogeógrafos especulando acerca de tiempos de divergencia y distribuciones en larga distancia, etcétera, etcétera. Bueno, con esas dos páginas web se pueden entretener un rato, y Por si también les voy a acaso, mostrar otra. Andrés, por si acaso ellos ¿Sí? tuvieron una clase de nociones de sistemática, caracteres, estados de caracteres, cladística, así que algo cachan de eso, pero no les hablé de cómo calibrar las filogenias temporalmente. Eso como que, porque es como para que tuvieran como nociones nomás, pero sí saben lo que es una filogenia, un cladograma. Ya, perfecto. Ya. Ahora les quiero mostrar un grupo de plantas que tiene una distribución que podrían ser sometidas a este tipo de test de divergencia, ¿cierto? Y como Cristian me dio permiso de hablar de Asteráceas, pero no voy a nombrar solo Asteráceas, voy a nombrar algunas nomás. Pero quería hablarles de distribuciones, distintos tipos de distribuciones, y a escala planetaria. Y pucha, ahora no encuentro la imagen ideal, pero les puedo compartir esta pantalla ejemplificando lo que quiero decir. Estoy compartiendo de nuevo, ¿cierto? Aquí tenemos representado en unos mapas de América y también continentales distintos ejemplos de distribuciones disyuntas.
tenemos algunas plantas, esto está trabajado a nivel de género, nuevamente, que se encuentran solamente en el sur de Sudamérica y tienen parientes en Norteamérica, ya sea en Estados Unidos o en México. En distintas familias de plantas se da esta situación, se da dentro de las asteráceas, se da dentro de las fabáceas, se da dentro de las zigofiláceas, se da dentro de las brasicáceas, y también tenemos otros grupos muy interesantes que tenemos una distribución bien en el sur del continente y también en toda la parte del hemisferio norte, la parte más boreal del hemisferio norte, más al norte del norte. Y esas son distribuciones que siempre le han llamado la atención a los biogeógrafos porque son difíciles de explicar a partir de la fragmentación de los continentes, pero tampoco existen registros de aves que hagan permanentemente este tránsito como para poder dispersar las semillas. Algunas de estas semillas, sobre todo las de las leguminosas, son semillas muy grandes, entonces no se conoce que sean transportadas por aves. Y ahí estamos siempre como en especulaciones y nos entretenemos haciendo hipótesis, teorías. También hay teorías de distribución por saltos que se llama, que puede ser primero una distribución que fue hasta Hawái y de ahí de Hawái pasó al resto del continente. Hay especulaciones de todo tipo y los biogeógrafos en ese sentido son bien creativos y nos entretenemos inventando este tipo de explicaciones. Hay un elemento o una distribución de géneros especialmente interesante que se llama la distribución antitropical, que es esta que yo les estoy hablando, que solamente ocurren fuera de los trópicos, y hay un número bastante importante, que son 58 géneros que componen esta distribución. Y aquí los podemos ver en cartografía, fíjense. El género sistante, que a ustedes lo deben haber oído hablar, es el género emblemático del desierto florido, las patas de guanaco. A ver si aquí tenemos una imagen. Las patas de guanaco existen en toda la costa del sur de Perú hasta casi el centro-sur de Chile, y también suben un poquito en cordillera. Y también existen en toda la costa americana de México y de Estados Unidos. Los que conocen los instantes saben que tienen unas semillas negritas así grandecitas, que uno no se las imagina que las puedan transportar las aves, pero puede ser que hayan aves que se las llevan atrapadas entre las patas, como decía Darwin. Decía que él había registrado efectivamente en un ave migratoria que llevaba barro adosado a sus pies. Él registró que tenía varias semillas, entonces esa era su idea y su propuesta. Aquí tenemos algunas de estas hermosas patas de guanaco fotografiadas en la localidad de Los Molles, a la cual queremos volver apenas termine la pandemia. Uno puede entretenerse bastante cuando tiene la información jugando con la cartografía, ¿cierto? Y uno puede también obtener mapas de riqueza y comparar si la riqueza se da en latitudes similares. Aquí la riqueza está representada en números de especies de 1 a 9 en este mapa de la derecha. Una especie está representada en azulito. Ustedes ven aquí en el centro de Estados Unidos solamente se da una especie. 2 especies y 3 especies se representan con números celestes. 5 y 6 con amarillo, y los números rojos ya representan donde confluyen 9 especies, es decir, un mini centro de diversidad, o lo que se llama en inglés un
tiene una traducción muy buena en castellano, un punto caliente de biodiversidad. Aquí tenemos un puntito rojo en California, y aquí tenemos un puntito rojo en la costa de Antofagasta. Y ahí nos entretenemos viendo dónde se dan los mayores niveles de riqueza de especies, y también podemos comparar entre continentes. Este tipo de análisis lo podemos hacer en distintas escalas. Esa es una de las gracias de nuestro trabajo, poder hacer análisis en distintas escalas. Y aquí estamos trabajando a nivel continental, pero también podemos trabajar comparando Chile-Perú, comparando la región de Atacama con la región de Antofagasta, etcétera, etcétera. A ver, les puedo dar otro ejemplo. Polieria, para no nombrar solamente grupos conocidos, es la... ¿Cómo se llama la Polieria, Cristian? Eso, gracias, el Guayacán. El Guayacán tiene, a ver, ahí está, con estas hojitas divididas y esos frutos divididos en 3 partes, y son poquitas especies, son solamente 2 especies. Una de ellas se encuentra en el norte de México, pero en este caso es el noreste de México y el sur de Estados Unidos. Y tenemos otra especie acá entre Perú, Bolivia, Argentina, Chile. Y esta segunda especie, ahora me surge la duda de si será una especie buena. También puede ser que hayan errores taxonómicos, tengo que corroborarlo. Porque es raro que haya una especie que tenga solo dos localidades. Esto es importante mencionarlo, que ustedes pueden jugar con estas distribuciones a nivel global, con una base de datos que existe ahora, de un repositorio global de datos de distribución de especies, que es el repositorio GBIF, G-B-I-F. Y ahí pueden ustedes descargar estos datos y trabajarlos y entretenerse bastante. Si hay interés, más adelante les podemos hacer una clase específica de descarga de datos y elaboración de mapas en modo simple. Otro género que presenta esta distribución, pero ya existe un poquito más al sur, llega hasta el sur de México, es Florencia. Y por el otro lado también ingresa más en Argentina, llegando hasta Paraguay. Y esta es una de las asteráceas o compuestas de la región de Valparaíso. Aquí tenemos la presencia de varias especies en Argentina, Bolivia, Perú, y también hay un importante número de especies en México. Pommansegia es un grupo de leguminosas muy características del desierto de Atacama, y a veces uno las encuentra prácticamente invisibles en el suelo, se mimetizan bastante con el suelo del desierto, pero se reconoce, como toda leguminosa, se reconoce por sus hojitas divididas y por sus frutos tipo alberja o tipo habas, y tienen esta distribución en todo el sur de Estados Unidos y México, y también desde el sur de Perú hasta Patagonia prácticamente. Y aquí este grupo, este género ha sido específicamente evaluado con trabajos de biogeografía y específicamente con dataciones moleculares, y pues les puedo compartir el paper si les interesa en particular, y la conclusión es que han habido varios pasos de intercambio de especies entre Sudamérica y Norteamérica, y al punto de que una especie
Hoffmannseggia glauca existe en ambos continentes. Generalmente estamos hablando de que son el mismo género, pero especies distintas. Pero en este caso tenemos una especie que se distribuye en ambos continentes. Y es una de las intrigas biogeográficas que tenemos, el hecho de que precisamente este grupo que presenta, que ha sido tan estudiado, presenta semillas bastante grandes como unas alverjitas que son muy difíciles de transportar por aves. Así es que ahí nos mantenemos en la intriga biogeográfica y no tenemos la respuesta y la solución al mecanismo que origina este tipo de distribución. La distribución la conocemos, la entendemos, la representamos, la datamos en forma molecular, pero el mecanismo que origina esta distribución todavía no se entiende a cabalidad. Y podríamos estar toda la mañana revisando ejemplos, pero vale la pena conocer un poquito más de estos problemas biogeográficos. Y aquí, por ejemplo, el caso de Peritile, se reconocían 2 especies en Chile y sur de Perú, actualmente se reconoce como una sola especie. También uno tiene que estar atento a los cambios taxonómicos. Y en cambio, en el sur de Estados Unidos y México, y la península de Baja California, sobre todo, llegan a ser reconocidas 15 especies de este género. Entonces, lo más probable o lo más parsimonioso es pensar en un evento de dispersión por sobre los trópicos desde California, desde Baja California hasta el norte de Chile. Además, son usualmente especies asociadas a ambientes desérticos o semidesérticos que no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir en los trópicos por las condiciones de calor y humedad. Por lo tanto, también se da esa coincidencia en cuanto al ambiente en el que se desarrollan. Bueno, aquí solamente esta parte termina en una visión del desierto de Atacama en la subida a Parinacota con estos cactus candelabros. Pero los cactus candelabros son exclusivamente del norte de Chile y Perú. Me imagino que hay comentarios, o no sé si estamos yendo muy rápido o muy lento. Ustedes díganme cómo estamos. Acepto comentarios y consultas. Como por la hora, Andrés, yo creo que tenemos que entrar como en las preguntas para después como dar un recreo y después volver a la otra parte a la que estás invitado. Si quieres venir, yo voy a dar la lata un poco con selección natural, adaptaciones, como conceptos evolutivos. Y si no, te puedes ir al tuto de vuelta, no hay problema. No, puedo estar un ratito y después tengo un par de reuniones ineludibles. Vamos a las preguntas entonces. Sí, Andrés estuvo, como para recapitular, Andrés estuvo hablando un poco como de la historia de la biogeografía en Chile, algunos personajes claves de su estudio y cómo, ¿no es cierto?, se genera esta información, la relevancia de las colecciones biológicas. Les mostró una página que recopila información, que es Florechile, ¿no es cierto? Y después mostró algunos patrones biogeográficos, como estas distribuciones disyuntas, ¿no es cierto? Y cómo se pueden explicar, por transporte a larga distancia, por una cosa histórica, es decir, que inicialmente había una distribución continua y desapareció entre medio, o los continentes están pegados, o whatever, y ahí hay que entrar como a picar, ¿no es cierto?, y tratar de explicar de alguna manera basado en la evidencia molecular, histórica, continental, geográfica, de diversidad, etc. Y nos mostró algunos ejemplos particulares con géneros puntuales de plantas chilenas que están en ambos lados, con una distribución como antitropical. Entonces, yo sé que de repente hay un montón de cosas que ustedes no han visto, o a lo mejor sí, o que conocen de antes, o no,
Entonces, aprovechen de preguntar todo lo que quieran a Andrés. Yo tenía una pregunta. Ah, ya, dale, Diego. Gracias. Tenía una pregunta sobre la dispersión. ¿Existe la dispersión por animales, por lo que tengo entendido? Y también en la hipótesis de la deriva continental. ¿Es posible, por ejemplo, que estos géneros de los que se habló ahora pertenezcan a Pangea? Porque bueno, tengo entendido que no puede ser, porque había un océano entre medio, pero a Pangea sí, hablando como más antiguo, del Jurásico, o estos géneros están emparentados más recientemente. O sea, yo digo para ver Ahí la una, variedad y... Sí. ahí hay una buena pregunta y tenemos que empezar a situarnos en la escala geológica. Si estamos hablando de plantas con flores como son las que estábamos comentando, no pueden ser eventos geológicos que son previos al surgimiento de las plantas con flores. Entonces se considera más o menos así el surgimiento de las plantas con flores en el periodo Cretácico, hace 100 millones de años atrás, así a grosso modo. Hay evidencias recientes de un poquito más atrás, y eso ya está en pleno ejecución, en pleno desarrollo en la fragmentación de Gondwana. El continente Pangea fue previo, muy anterior. Entonces estamos hablando de fragmentación de Gondwana básicamente, en lo cual estaban aún unidos Australia con África, con India, que después hizo un camino muy largo para llegar hasta donde está ahora, y América. Entonces estamos hablando esencialmente de la fragmentación del continente Gondwana. Había un programa antiguamente que uno se podía entretener bastante fragmentando continentes, que se llamaba Time Trek, pero yo lo he tratado de encontrar ahora último y no lo he podido encontrar. Pero hay algunas, ¿cómo se llaman estos GIF? Animaciones que representan bastante bien la fragmentación de los continentes, pero tenemos que lograr unificar un poco lo que es escala geológica, que por lo demás cuesta mucho, imaginarse lo que son millones de años. Ese es un problema también, podríamos decir, humano, psíquico humano, el imaginarse lo que son millones de años de evolución y de evolución y deriva continental y cambios drásticos ambientales y extinción de dinosaurios y lo que eso significó para la evolución de los otros grupos, y eso a su vez cómo influyó en las plantas a través de los cambios en la alimentación de los grandes animales. Entonces, todo eso cuesta imaginárselo cuando estamos hablando de millones de años. Hay que tener una tremenda imaginación, y uno podría verse todas las series, películas y lo que haya. Entre paréntesis, hay una que es muy buena, que es de la BBC, que se llama Walking with Monsters. Pero uno aún así no llega a dimensionar totalmente lo que es la escala temporal en todos estos problemas. Hablamos así súper simple de 20 millones de años, sí, empezó a surgir la cordillera de los Andes, antes era todo plano. Y hace 50 millones de años, pucha, la Antártica tenía bosques, habían robles, araucarias en la Antártica. Mira qué interesante, y hace 100 millones de años estaban surgiendo las plantas con flores. Eso se dice en 3 frases, pero dimensionar realmente lo que significó eso y lo que significa aún hoy para la evolución de la vida en el planeta es súper complicado, tarea para años de estudio y reflexión. Si puedo meter la Y cuchara cortito, la evidencia fósil lo que muestra es una conexión florística súper íntima de Chile con la Antártica y con Australia. ¿Ya? En la Antártica, por mis tiempos paleos, ¿cierto?
está lleno, andáis chuteando los fósiles de notofagus. ¿Ya? Con el cambio de las temperaturas antárticas, en la península sobre todo, se han ido como retrocediendo los glaciares y que han descubierto kilos de fósiles de una flora muy similar a los bosques de Chile actuales, ¿ya? Y de hecho muy similar. Hay veces que anatómicamente es como lo mismo. O sea, si tú los mirases, podrías pensar que no sé, un tinea o un olivillo o un notofagus, digamos, actual. ¿Ya? Es muy impresionante. Y eso nos conecta con Australia. También en animales, hace poco en el Marcelo Lepe, ¿cachaste que encontraron unos fósiles de unos mamíferos o unos marsupiales que lo encontraron por ahí por Patagonia, que también mostraba esta conexión, este puente con la Antártica y todo, y hay bastante evidencia que muestra esa conexión. Entonces, florísticamente, nuestro link es más como gonguánico, ¿no es cierto? Como de la Chile, Antártica, Australia, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda. Eso. Profe, una pregunta cortita. ¿Puede Sí, ser? sí, adelante. Estos mapas con colores son muy comunes o muy usados en biología. Lo que pasa es que soy daltónico y me asusta un poco tener que enfrentarme a los colores. Entonces, solo eso. Ah, está buena la pregunta, pero ¿y reconoces tonos de grises? Sí, sí, te reconozco todas las direcciones. Ah, bueno. Antiguamente, nosotros que somos de otra generación, trabajábamos con muchas fotocopias archi repetidas y archi traficadas de mano en mano. Y usualmente las fotocopias eran en blanco y negro, así que aprendimos prácticamente la biogeografía en tonos de grises. Así es que para nosotros es también algo relativamente nuevo esto de identificar colores, mapas en colores. Pero si diferencias los extremos, ya tienes un gran camino adelantado. Y usualmente también los mapas deberían ir asociados con el número al que se hace referencia. Así es que yo creo que no te cierres a un futuro de biogeógrafo por el daltonismo, sino que hay otras formas de aproximarse al asunto. Y además se pueden representar mapas también con distribuciones como tipo ariales, encerrados en círculos, etc. Y hay distintas formas, así es que no temas en ese sentido. Muchas gracias. Profe, yo tenía otra duda. Según usted, así de forma Sí. personal, ¿cuál cree que es la teoría más acertada en la que ocurrió la dispersión de larga distancia? Ah, buena pregunta. Ahora último, los programas más avanzados tratan de resolverlo por el concepto de parsimonia que se llama, que se calcula cuántos son los pasos para que ocurra o para solucionar un problema. Y hay programas que te ayudan a resolverlo, y si tú le insertas todas las distribuciones y además lo relacionas con las edades potenciales de la evolución, etc., el mismo programa te va haciendo propuestas. Y también hay programas que te dan un promedio, digamos, y te pueden decir, hay un grupo que probablemente, y te dan una escala de probabilidad, con un 50 o 60 o 70% de probabilidad, es más viable o factible que haya sido por dispersión de aves que por dispersión de flotantes en islotes flotantes, ponte tú, o a través de vicarianza, que se llama cuando se van dividiendo dos tierras. Entonces, para no dejarlo tanto al arbitrio personal, hoy eso está
también programados. Pero siempre se puede criticar también que sigue siendo una trampa del programador que está detrás. Así que hay harta discusión en esa materia y hay programas de magíster y de doctorado especialmente diseñados para tratar de resolver esos problemas, especialmente para distintos grupos. Hay grupos de insectos o grupos de arácnidos especialmente que son muy antiguos, que se asocian sí o sí a deriva continental, pero hay grupos mucho más recientes de plantas, por ejemplo, que se asocian sí o sí a dispersión de larga distancia. Entonces, ahí vamos también diferenciando entre grupos. Hay biogeografía de dinosaurios también, a propósito de lo que decía Cristian del registro paleontológico. También, a partir del registro paleontológico se puede reconstruir la distribución y reconstruir los eventos de extinción y reconstruir todo el panorama biogeográfico de un gran grupo de especies extintas. La respuesta es, no hay una respuesta definitiva. Bueno, en honor al tiempo, creo que vamos a dejar esto por aquí. Voy a dejar de grabar